Hola a todos, mi nombre es Luz Villalba. Antes que nada quisiera agradecer a la organización de Partit por invitarme al cuarto Congreso Internacional Virtual en Bioimágenes. El tema que vamos a tratar es niveles orientativos en radiodiagnóstico, una herramienta para la protección radiológica de pacientes. Soy licenciada en Radiología e Imagenología, vivo en Capiatá, en Paraguay. Soy radióloga en el servicio de tomografía del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Además, soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Soy estudiante de una maestría en Ciencias Físicas de la Radioprotección, motivo por el cual me interesó mucho este tema. Se trata de la protección radiológica de los pacientes. Sabemos que desde los primeros estudios sobre los rayos X y los elementos radioactivos se observó que la exposición a niveles elevados de radiación puede causar daños clínicamente identificables en los tejidos del cuerpo humano. Además, estudios epidemiológicos de las poblaciones expuestas a las radiaciones ionizantes, especialmente de los supervivientes de las catástrofes de Hiroshima y Nagasaki ocurridas en el siglo pasado, han demostrado que la exposición a radiación puede también provocar enfermedades malignas en forma diferida. Estamos hablando obviamente de efectos estocásticos y determinísticos. Por otro lado, las exposiciones médicas constituyen hoy en día la principal fuente de dosis a la población a radiaciones ionizantes. Por esta razón es necesario adoptar medidas para la protección radiológica para prevenir dosis innecesarias en nuestros pacientes, en el público y en el TOE en especial. Por lo general, el programa de garantía de calidad junto a una protección radiológica eficaz restringe la radiación innecesaria o improductiva. Los principales instrumentos para lograr este objetivo son: estos instrumentos se van a aplicar a los TOE o se van a aplicar a los pacientes, y ellos son la justificación de las prácticas, que obviamente siempre va a estar a cargo del médico, siempre y cuando sea necesario el procedimiento que utilice radiación ionizante. La optimización de la protección, el uso de límites de dosis y la aplicación de niveles de referencia. Cuando hablamos de exposiciones médicas, hablamos solamente de justificación individual, que como ya dijimos, depende mucho de la indicación clínica del médico, y la optimización, puesto que, como dijimos, los límites de dosis no se aplican en las exposiciones médicas. La justificación individual y la optimización son aún más importantes que en otras prácticas que utilizan radiaciones ionizantes. Cuando hablamos de optimización, se entiende el hecho de mantener la dosis tan baja como razonablemente sea posible. Hablamos del criterio ALAR. Teniendo en cuenta factores económicos y sociales, en las exposiciones médicas de diagnóstico se cumple este objetivo administrando la dosis más baja posible que permita obtener imágenes de buena calidad para obtener buen diagnóstico. De acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, no se recomiendan límites de dosis ni restricciones de dosis para pacientes individuales, porque sabemos que los mismos pueden reducir la eficacia, provocando más perjuicio que beneficio. ¿Qué pasa? Si en algún caso decidimos bajar la dosis y esto llegara a afectar la calidad de la imagen y lo que el médico está buscando no sea visible, entonces en ese caso debería repetirse el estudio. En ese caso estamos dando dosis innecesaria al paciente. Entonces, en ese sentido, sería un perjuicio que un beneficio. El énfasis se debe poner en la justificación de los exámenes radiológicos, en la optimización de la protección y en la utilización de los niveles de referencia para diagnóstico, también conocidos como DRL. Se deben adoptar medidas de protección radiológica
a fin de prevenir en lo posible dosis innecesariamente altas durante las exposiciones médicas a los pacientes. Y los DRL son una forma de nivel de investigación utilizada como herramienta para ayudar a la optimización de la protección en la exposición médica de pacientes sometidos a procedimientos de diagnóstico e intervencionismo. Estos valores o estos niveles van a estar dados para diferentes tipos de procedimientos, para las regiones a estudiar durante estos procedimientos, también por el motivo en que se realiza ese procedimiento, van a estar clasificados de acuerdo a eso. Y si hacemos una comparativa entre restricciones de dosis y nivel de referencia, tenemos lo siguiente, que las restricciones de dosis sabemos que existe un nivel que no debe sobrepasar el TOE. Resulta inaceptable que un trabajador en condiciones controladas sobrepase esa dosis y es el de 20 milisievert año, promediado en 5 años, y tenemos también la recomendación de hasta 50 milisievert en un año, no debiendo sobrepasar 100 en 5 años. El hecho de que se supere este límite solo se justifica en caso de emergencia y con conocimiento previo del individuo. Y un nivel de referencia no es un límite, sino un valor de comparación que le permite al profesional conocer los valores de dosis que son inherentes a una determinada práctica. Son, por lo tanto, valores alcanzables que son convenientes para lograr mejorar la protección del paciente, dado que no deberían afectar la calidad de la imagen objetivo de la práctica. Los DRL han demostrado por medio de diversos estudios ser una herramienta efectiva que ayuda a la optimización de la protección radiológica en la exposición médica de pacientes para diagnóstico y procedimientos de intervención. Sin embargo, su aplicación en varios países se ha visto seriamente limitada porque la legislación que regula el uso seguro de las exposiciones médicas con radiaciones ionizantes no los tiene todavía incorporados o porque no existen niveles de referencias locales ni nacionales. Entonces, se dificulta aplicarlo en varios países como en Latinoamérica, por ejemplo. ¿De dónde surge todo esto? Un poco de historia. El concepto de DRL fue presentado por primera vez en la publicación 60 de la ICRP en el año 1990, donde se indicaba que se debería considerar el uso de restricciones de dosis o niveles de investigación seleccionados por la autoridad profesional o reguladora apropiada para su aplicación a los procedimientos diagnósticos comunes. Estas restricciones se deberían aplicar con cierta flexibilidad con el fin de permitir el uso de ciertas dosis cuando así lo indique una fundada valoración clínica. Su uso finalmente fue recomendado en la publicación 73 de la misma comisión en el año 1996 y se indicó que los niveles de referencia se usan en el diagnóstico clínico para indicar si, en condiciones de rutina, los niveles de dosis al paciente o la actividad administrada en un procedimiento de imagen específico son excepcionalmente altos o bajos para ese procedimiento. En ese caso, debe comenzarse una revisión local para determinar si la protección se ha optimizado adecuadamente o si se necesita una acción correctora. Esto es lo que se recomendaba en la publicación 73 de la ICRP lanzada en el año 1996. En el año 2001 se publicaron algunas aclaraciones adicionales a través de una guía de apoyo de la ICRP, no habiendo cambios sustanciales en los documentos hasta los publicados en el año 2017, en la publicación número 135,
donde vienen las adendas con los valores establecidos para los distintos procedimientos y regiones a estudiar. ¿Por qué necesitamos DRL en imágenes médicas? La optimización de la protección del paciente en radiología diagnóstica, medicina nuclear diagnóstica o procedimientos de intervención guiados por imágenes requiere la aplicación de protocolos de exploración específicos adaptados a la edad o el tamaño del paciente, la región de la imagenología y la indicación clínica a fin de garantizar que la dosis del paciente sean tan bajas como sea razonablemente posible, alcanzable para el propósito clínico del examen. Las encuestas de estimaciones de dosis de diferentes modalidades de imágenes destacan las variaciones sustanciales en las dosis entre algunos centros de atención médica para el mismo examen o procedimiento y un grupo de pacientes similar, tales como adultos o niños de tamaños definidos. Tales observaciones indican la necesidad de estandarizar la dosis y reducir la variación de la dosis sin comprometer el propósito clínico de cada examen o procedimiento. Los DRL específicos del examen o del procedimiento para varios grupos de pacientes pueden proporcionar el estímulo para la práctica de monitoreo para promover mejoras en la protección del paciente. ¿Qué finalidad tienen los DRL nacionales o también conocidos como NDRL? Los DRL nacionales ofrecen una verificación inicial general en el proceso de optimización y se basan en estudios a gran escala de los valores medios de dosis representativos de la práctica normal. Para un grupo de pacientes, por ejemplo, adultos o niños de diferentes tamaños. En un número de centros de CT representativos de un tipo específico de examen de CT, los NDRL como tales no son dosis óptimas, pero son útiles para identificar posibles prácticas anómalas. Tienen por objeto fomentar la toma de conciencia, la auditoría de la dosis y la comparación como base para mejorar la protección radiológica del paciente, manteniendo implícitamente la calidad diagnóstica de las imágenes. ¿Y qué tipos de exámenes deben tener DRL? La finalidad de los DRLs es promover mejoras en la protección de los pacientes, haciendo posible las comparaciones de la práctica actual. Lo ideal sería que se establecieran DRL nacionales y locales para cada tipo de examen y cada grupo de pacientes. Ejemplo, adultos y niños de distintos tamaños. Sabemos que los niños van variando en crecimiento, entonces por eso distintos tamaños, al objeto de permitir comparaciones significativas de exámenes realmente similares, efectuados con similar objetivo clínico y que requieran técnicas de exploración similares. Es esencial especificar detalladamente el tipo de examen de CT, es decir, incluyendo la indicación clínica, como por ejemplo un CT de abdomen relacionado con metástasis de hígado, en lugar de limitarse a indicar vagas categorías generales de exámenes tales como CT de abdomen. Esto hace posible comparar manzanas con manzanas en lugar de una bolsa de frutas mezcladas. Y son eficaces los DRL para mejorar la protección radiológica de los pacientes. Se ha demostrado que son instrumentos útiles para apoyar las auditorías de dosis y revisar las prácticas para promover mejoras de protección de los pacientes. Su aplicación a partir del 89 en el Reino Unido, en un marco coherente para la optimización de las dosis del paciente, ha jugado un papel decisivo en fomentar la toma de conciencia de las dosis de rayos X, ayudar a reducir la exposición innecesaria como tal. ¿Por dónde debería empezar yo, a falta de un soporte nacional y local bien establecido para desarrollar los DRL? Por ejemplo, si yo tuviera una pequeña instalación de CT en un país con escasos recursos, entonces la prioridad en este centro de CT sería ser la de estimar niveles típicos de CT de IVOL y de LP. CT de IVOL
índice de dosis en tomografía computarizada por volumen, y DLP, los dosis por longitud en la práctica actual, para unos pocos tipos de exámenes de pacientes adultos siguiendo los siguientes pasos. Primero que nada, se registran las lecturas del CT de IVOL y del DLP en muestras de 10 pacientes adultos típicos como mínimo, sometidos a las siguientes exploraciones de CT con indicaciones clínicas comunes. Por ejemplo, CT de cabeza relacionado con un ACV, un CT de tórax relacionado con un cáncer de pulmón o, como en la actualidad, por ejemplo, COVID, neumonía por COVID. CT de abdomen relacionado, por ejemplo, con dolor abdominal agudo. Estos valores de CT de IVOL y DLP son valores arrojados en informe de dosis por las tomografías. En cada estudio vamos a poder encontrar estos datos, entonces va a ser solamente registrarlos. Se calculan los valores medios de CT de IVOL y DLP para cada tipo de examen. Estos van a ser los DRL locales. Comparar los LDRL con valores publicados para prácticas similares a fin de proporcionar una indicación general de los valores publicados. Para práctica similar con el fin de proporcionar una indicación general de su desempeño relativo y del grado de urgencia de la necesidad de mejorar su técnica de escaneo. Hay fuentes nacionales e internacionales establecidas, por ejemplo, en el Reino Unido, en la Comisión Europea, Estados Unidos de América, con el Colegio Americano de Radiología. Y podemos encontrar los diferentes valores de DRL nacionales e internacionales con las que podemos hacer comparativas de los DRL locales o LDRL. ¿Qué pasa si los valores se hallan por debajo? En ese caso, no significa necesariamente que su desempeño sea satisfactorio. Siempre hay que revisar las técnicas de exploración por si se puede reducir esos niveles de dosis sin comprometer el objetivo clínico del examen de CT. ¿Qué pasa si están por encima? Hay una necesidad más urgente de investigar si son cambios sencillos de los parámetros de exploración seleccionados para un examen. Se pueden reducir los valores de CT IVOL y DLP conservando la información clínica necesaria. Y a continuación se vuelve a evaluar los niveles de dosis una vez que se modifica la técnica de CT, a fin de que puedan hacer comparaciones válidas. Los datos del examen que se han de revisar, tales como la intensidad de corriente del tubo, el tiempo de rotación, la colimación, el número de adquisiciones axiales, el factor de paso o el pitch, y la longitud de exploración en exámenes de bases múltiples con barrido helicoidal. Estos son los factores que podemos ir controlando para volver a evaluar los niveles de dosis en el caso de que estos valores estén por encima de los DRL nacionales. ¿Cuáles son las posibles dificultades al comparar los LDRL o los niveles de referencia locales con valores publicados? Pueden ser útiles para una comparación general con sus niveles de referencia locales, pero también pueden presentarse problemas en este proceso. Entre estos problemas se incluyen los siguientes: los NDRL establecidos por otros países, con posibles diferencias en la práctica del CT y en la tecnología, pueden no ser completamente aplicables a las circunstancias particulares. Sabemos que al haber diferencias en tecnología, en equipamiento, entonces podrían haber diferencias en las lecturas de estos informes de dosis que se presentan en los estudios de tomografía, por ejemplo. Lo mismo pasaría con un estudio de diagnóstico convencional o con un equipo de mamografía. Los tipos de exámenes de CT específicos de los NDRL publicados que incluyen u omiten las indicaciones detalladas pueden no ser aplicables a su práctica particular. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el diagnóstico clínico por el que está realizándose el estudio, estos pacientes que están en otros países. Entonces, no van a ser consecuentes con los parámetros que yo vaya analizando. Entonces, ahí puede ser que no sea aplicable.
Los valores de CTDI-Vol y de LP pueden no referirse al mismo maniquí dosimétrico estándar que sus datos, de 16 o 32 centímetros de diámetro, especialmente en el caso de CT pediátrica. Habrá que tener en cuenta los avances tecnológicos, tales como la reconstrucción iterativa, a la hora de actualizar los NDRL o hacer una evaluación comparativa de los niveles de referencia locales frente a dosis obtenidas con distintas tecnologías. Eso sería muy útil, hacer una comparativa con las diferentes tecnologías. Y los niveles de referencia, estos son los niveles de referencia que publicó la ICRP 135, son valores establecidos por procedimiento y por regiones. Los niveles orientativos de dosis aplicables en radiografía diagnóstica a un paciente adulto típico. Lo que se midió fue dosis de entrada en superficie por radiografía. La unidad de medida es el miligray. Los diferentes exámenes son columna. En columna AP o anteroposterior se registró 10 miligray. En columna vertebral lumbar lateral, 30 miligray. Abdomen, urografía y colecistografía intravenosa AP o anteroposterior, 10 miligray. Pelvis, 10 miligray. Así también en la articulación de la cadera. Y con el tórax es más bajo. En la posterior anterior tenemos 0,4 miligray, la lateral 1,5 miligray. Cuando hablamos de columna vertebral torácica o dorsal, hablamos de 7 y 20 miligray. En la radiografía dental, 7 y 5 miligray. Y para el cráneo, en posterior anterior y lateral, entre 5 y 3 miligray. En cuanto a los niveles orientativos de dosis aplicables en tomografía computarizada a un paciente adulto típico, ya dijimos que esto se mide a través del CTDI-Vol y del DLP. Entonces tenemos tres regiones comunes, que es la cabeza o cráneo, 50 miligray, columna vertebral lumbar, 35 miligray y abdomen, 25 miligray. Son derivadas de mediciones efectuadas en el eje de rotación en maniquís equivalentes de agua, de 15 centímetros de longitud y 16 centímetros para cabeza, 30 centímetros para columna vertebral y abdomen, 30 centímetros de diámetro sería en este caso. Los niveles orientativos de dosis aplicables en mamografía para una paciente adulta típica. Hay que mencionar que está determinada en una mama comprimida de hasta 4,5 centímetros, que contiene 50% de tejido glandular y 50% de tejido adiposo. Para placas, para sistemas placa-pantalla y aparatos dedicados exclusivamente a mamografía, con blanco y filtro de molibdeno. La dosis promedio a la mama por proyección en cráneo caudal va a ser 1 miligray sin rejilla y 3 miligray con rejilla. Los niveles orientativos de dosis aplicables en fluoroscopía a un paciente adulto típico. En normal, 25 miligray por minuto y en alto nivel B, 100 miligray por minuto. Cabe destacar que es una tasa de dosis de entrada en superficie. Este es un nivel orientativo de actividad máxima para dar de alta a los pacientes en un hospital que están sometidos a terapia. Pacientes que utilizaron yodo 131, la actividad para dar de alta según la ICRP es de 1100 megabecquerel y en algunos países es de hasta 400 megabecquerels. Como sabemos, estas son recomendaciones de la ICRP que los estados pueden adoptar o podrían modificar teniendo en cuenta esos valores, no excediéndolos obviamente. Entonces, vemos que los niveles orientativos son de mucha importancia para la protección radiológica de los pacientes. Nos pueden dar pistas
de si estamos dándole dosis altas a los pacientes y poder verificar esos parámetros que son inherentes a la práctica. Sería muy importante y muy interesante que todos los estados pudieran tener sus niveles de referencia, ya sean locales o nacionales, y poder hacer una comparativa a nivel internacional. Darían muchos datos interesantes. Y para ir terminando, quiero dejar esta frase: la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Siempre yo dije que me gustaría que a mis familiares se le trataran bien a la hora de realizarle un estudio. Y generalmente trato de aplicar eso con mis pacientes. Y yo creo que eso también se logra amando lo que uno hace, porque se ve reflejado la vocación de uno en el trato a los demás, en la forma de hacer el trabajo, en la forma de tratarle a los demás profesionales. Entonces, existen resultados positivos porque mi paciente me colabora, el médico que viene de mal genio me explica, me habla, podemos congeniar los datos del paciente. Entonces, existe un gran trabajo y un trabajo en beneficio de mi paciente, que es lo que más nos importa. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta, que la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Gracias.